una alabanza de gran bendición. La pregunta es: ¿cuántos obedecemos a lo que realmente el Señor nos mandó a hacer? Yo quiero hablar un poquito en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25, el verso 14. Ahí vamos a estar leyendo un poquito de la palabra del Señor. Y quiero decirles también, mis hermanos, que la tarde de ayer tuvimos ensayo de la música. Y envío un cordial saludo a todos los músicos, ¿verdad?, de la iglesia, allá en la aldea La Carretera. Y también a todos aquellos que están tocando un instrumento, ya sea en cualquier iglesia, ¿verdad?, cualquier reunión que haya, y que allí pues usted está siendo útil y está sirviendo al Señor. Eso, mis hermanos y amigos, es premiado ante los ojos de Dios. Entonces la tarde de ayer tuvimos ensayo de la música. El jueves solamente es puro ensayo de la música. Así que si hay algún músico por ahí, ¿verdad?, que quiere acompañarnos un día jueves, ahí tenemos todos los instrumentos. Hay batería, bajo, teclado, tenemos 2 teclados y tenemos el equipo completo como para hacer un bonito ensayo, una bonita práctica en lo que es la música. Recuerda que el Señor nos dio un talento, y ese talento no hay que enterrarlo, porque vamos a entregar cuentas algún día. Y así que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 25, el verso número 14, dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también lo recibió, ¿verdad? Y la palabra dice que a mí me gusta bastante, que dice que conforme a la capacidad de cada siervo, así el Señor reparte sus bienes. Aquí nos está hablando algo acerca de un hombre que tenía mucha posesión, que tenía bastante de donde echar mano, tenía sus riquezas, sus terrenos, sus propiedades, y de repente él tuvo que hacer un viaje, y dice que le entregó a cada uno de los siervos, les entregó sus bienes. ¿Para qué? Para que trabajaran, para que ocuparan el tiempo en trabajar. Así dice el verso 18: pero el que había recibido 1 y se fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuáles son los talentos que el Señor nos da? Son muchos. Es posible que nos dé un talento, a veces 2, a veces 5. Depende de la capacidad de cada persona. Así reparte el Señor sus bienes, sus talentos y todas sus propiedades. Recuerda que la palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de todo. Y aún los confines de la tierra están siendo repartidos, o han sido repartidos entre países, entre naciones. Algunas naciones son más poderosas que otras y tienen muchos terrenos, mucha propiedad. Otros solamente son una isla pequeña, ¿verdad?, pero que también tienen su gobierno, su presidente, su alcalde, y tienen sus propiedades. Pero también en la iglesia, refiriéndose a la iglesia, el Señor te ha dado a ti un talento. Ese talento debes de ponerlo a trabajar, porque no fue el pastor el que te dio el talento, no fueron los diáconos, no fue la directiva el que te dio el talento. Fue el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que dijo: te voy a dar el talento de la música. Un ejemplo: te voy a dar el talento de tocar el teclado, de cantar al Señor, de aprenderte un salmo, aprender poemas, o de repente de predicar la palabra del Señor. Pero el Señor te dio el talento. El Señor es un Dios que reparte a cada uno según la capacidad de alguien. Y la Biblia aquí sigue diciendo que al que le dio 5 talentos, fue, trabajó, negoció, fue y puso a funcionar la capacidad que él tenía, y de repente
él trabajó y tuvo otros 5 talentos. Entonces tenía 10 talentos. Pero de repente el que tenía 2, solamente 2, él no dijo, ay no, ¿por qué a qué le dieron más? ¿Y por qué a mí me dan menos? No, él fue y le dijo, voy a trabajar estos 2 talentos. Y trabajó, negoció con ellos y ganó otros 2. Ya tenía 4. Pero de repente el que tenía solamente 1 talento, ¿verdad? Esa era su capacidad de él. Pero ¿a qué lo hubiera puesto a trabajar? ¿No que hizo un hoyo? Enterró el talento. La Biblia no especifica cuánto tiempo se dilató de viaje el dueño de la hacienda, cuánto tiempo se dilató en el extranjero. Lo que dice la palabra que regresó y arregló cuentas con los trabajadores. Eso es como cuando has puesto a un encargado, ¿verdad?, de una finca, o de repente un encargado de un negocio, y tú dices, mira, yo voy a ir a la capital, voy a ir a trabajar, o voy a ir a traer producto, o de repente dices, voy a salir, quédate tú aquí en la tienda, o quédate tú aquí en el cafetal o en la milpa, trabaja, haz esto y esto. Pero ¿qué sucede cuando regresas y encuentras que no se trabajó, que se cerró la tienda, que no hizo nada? Obviamente no va a haber paga. Pero aquellos que trabajamos, aquellos que nos esforzamos, aquellos que realmente, aunque sea lo poquito que podemos hacer, lo hacemos bien hecho y nos esforzamos por hacer lo mejor que podamos para Dios, mis hermanos y amigos, dice la palabra que en aquel día el Señor nos va a dar nuestra paga según hayamos trabajado para Él. No dejes que el talento que el Señor te dio se duerma. No dejes que ese talento, ese ministerio que el Señor te dio, lo entierres. No. Porque muchas personas dicen, ay, es que yo pertenezco a tal concilio. Ay, yo pertenezco a tal iglesia. Y se hacen propiedad de esa iglesia, cuando debes de decir, yo soy hijo de Dios, Dios me dio un talento, Dios me dio la habilidad de cantar, de predicar, de enseñar, de instruir, de orar. Dios te dio la capacidad. Por lo tanto, es Dios el que te tiene que recompensar. No es el líder, no es el pastor, es Dios.